Bueno, siendo las 19 horas, vamos a dar comienzo al segundo encuentro de este ciclo de charlas que empezamos a organizar desde la Asociación Argentina de Derecho Informático. Hoy va a estar con nosotros, en un momento, Javier Castrillo. Eh, Antes de empezar la entrevista formalmente, me gustaría comentarte, Javier, y también a todos los que están eh, del otro lado de la pantalla, un poco cómo es la dinámica de las charlas. Mi nombre es Ezequiel Quain, yo voy a estar en representación de ODIA. Vamos a entrevistar a Javier, como les decía, y la metodología que estamos tratando de imponer en estos encuentros es cada vez que el entrevistado forma parte de la comunidad informática, si es un programador o si es un ingeniero y demás, elegimos a alguien de la asociación que sea del palo de las ciencias sociales, en este caso del derecho, y cuando entrevistamos a un abogado que se dedica a la informática, que sea alguno de los programadores o ingenieros que forman parte también de ODIA. Y esto en el espíritu de lograr algo que fue uno de los objetivos en la constitución de la asociación, que era unir estos dos mundos, ¿no? El mundo del derecho por un lado, con el mundo de la informática, de los programadores y los ingenieros, y trabajar de manera conjunta, mancomunada. Hoy va a estar con nosotros, como les decía, Javier Castrillo, y vamos a estar hablando del primer sistema operativo libre desarrollado en Argentina, específicamente de Guaira. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, todo bárbaro. Bueno, saludo, como decía, a los que estaban del otro lado, y antes de comenzar me gustaría presentarlo brevemente a Javier. Eh, y bueno, Javier es licenciado en Historia, es docente, instructor de formación profesional y técnico mecánico electricista, es docente universitario, es consultor informático y desde el 2010 trabaja en distintos programas que tienen que ver con lo informático y la educación, es decir, participó de manera activa en el Plan Conectar Igualdad, y en el marco del plan de Conectar Igualdad es que se desarrolló el sistema Guaira, que es donde vamos a enfocarnos en la entrevista del día de hoy. Quiero empezar diciendo esto, o sea, que tiene que ver con una sorpresa. O sea, pensé que me iba a encontrar con un programador, con un ingeniero, y de repente estoy hablando con un licenciado en Historia del Arte, que de repente tiene a cargo y, por lo que entiendo, lideró el proyecto para desarrollar el primer sistema operativo libre. Entonces, me gustaría que cuentes cómo es que alguien que comenzó una carrera social, por decirlo de alguna manera, histórica, que tenía una formación técnica, eh, llegó a donde estás vos. Bueno, primero agradecer tanto a ustedes por la invitación como a las personas que se están sumando aquí y espero que tengamos un lindo momento de charla. No sé, porque básicamente estoy con las computadoras desde muy chico, programo desde los 12, 13 años. Pero bueno, en la escuela secundaria tuvimos una formación, si bien era una escuela muy técnica, de hecho es una escuela fábrica, escuela Philips, una muy técnica, teníamos materias de cultura general, íbamos muchísimo a teatros, a museos, o sea, era muy marcada la formación, digamos, social en una escuela técnica y bueno, debe ser por ahí, qué sé yo. Y aparte siempre me gustó leer y bueno, así que bueno, la licenciatura en historia, no en historia del arte, en historia, la hice ya de más grande porque como que me la debía, digamos. Si me decís cuál de las dos áreas me gusta más, no podría decirte, así que soy una especie de bicho raro. Por otras cosas también, pero Bueno, vamos, o sea, la idea que te comentaba antes de que si el entrevistado es del palo informático, el que entrevista en este caso, del derecho o de una ciencia social y viceversa, tiene que ver también con el hecho de que eh, te voy a hacer una serie de preguntas, quizás que desde
no desde un par, sino desde alguien que está interesado en el tema, pero que desconoce, o sea, y que presenta cierta ignorancia en algunos cuestiones. Perdón. Así que bueno, en ese sentido, me gustaría que empecemos a hablar sobre qué es Guaira, que nos cuentes qué es Guaira, cómo comenzó Guaira. O sea, por lo que tengo entendido, comenzó ya hace aproximadamente 9 años, 10 años, y dónde estamos hoy parados con Guaira, ¿no? Bien, primero, Guaira es el sistema operativo libre creado por el Estado Nacional que arrancamos, como dijiste, allá por el 2012. Sistema operativo es el programa, vamos a decir, más importante, principal que tienen todos los dispositivos que contienen una computadora. Por ejemplo, el celular este que estamos usando ahora, las computadoras, la tablet, el Smart TV, la Play, todas tienen en común lo que se llama el sistema operativo, que sin eso directamente no funciona nuestro dispositivo de hardware, ¿no es cierto? Los relojes de Smart, todos tienen un sistema operativo. Entonces es como la base donde arriba de eso corren todas las aplicaciones. En el teléfono probablemente, bueno, están los que usamos Android, que es el más conocido, que este, está como recontra popularizado, el sistema operativo más usado, y después hay otros sistemas operativos, digamos, pero hay una división en esto que son los sistemas operativos o el software en general libre y el privativo. El libre es aquel en el que uno puede acceder a la receta, al código fuente, digamos, a cómo fue programado ese sistema operativo o ese software en particular. El privativo no. El paradigma del software privativo es los productos Microsoft, ¿no? Con Windows y Office a la cabeza, donde nadie puede acceder a cómo fue programado. Es más, si vos intentás acceder a eso, está penado por la ley, digamos, bueno, ustedes saben mucho más que yo de esto, y ese acuerdo que aparece antes de instalar, que son en ese lenguaje que usan ustedes y que ahí es la parte donde no comprendemos nosotros y después es la parte donde no comprenden ustedes. Que uno pone acepto, 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 casi sin leer, bueno, ahí se vincula, digamos, la conducta inquisitiva o investigadora con la delictiva, ¿no es cierto? Entonces, si vos querés saber cómo estuvo programado esto, incurrís en una serie de delitos. El software libre es todo lo contrario. El software libre ofrece esa receta y está a la vista. Vos podés ver cada una de las líneas de cómo fueron programadas. Es como si te sentás en un restaurante y te dicen, bueno, acá tenés, no sé, papas fritas a la odia, que tienen tal y tal receta, y te dan la receta para que vos puedas reproducir esas papas fritas. O No lo solo otro, eso, sí, si lo otro es un sistema como empaquetado que no podés modificar o alterar, en un sistema libre vos no solamente conocés cómo corre ese sistema, sino también podés modificarlo a tu antojo o a tus necesidades. claro, a eso iba. Yo puedo agarrar esas papas fritas Odia y le agrego dulce de leche y me hago las papas fritas Javier, las papas fritas Guaira. Que yo tengo que decir que están basadas, ¿no? Están basadas o sea, sí reconozco que hay que no las inventé de cero, ni la papa frita ni la papa frita sodia, y que están basadas, ¿no? Entonces, es como que se va multiplicando la oferta, porque entonces ya están las papas fritas sodia, las papas fritas guaira, y así cada uno. Entonces, es como si en vez de privar, ¿no? Justamente a las personas de la variedad y del estudio, compartimos ese conocimiento y esa variedad, permitiendo que cada uno haga las modificaciones que quiera, ¿no? Eso es un poco el espíritu de todo esto.
Tengo una pregunta, porque cuando leía sobre el sistema Guaira decía que es un sistema basado en Linux. Y mi pregunta es la siguiente, ¿Linux es igual a software libre o el software libre implica otros sistemas o otros lenguajes aparte de Linux? Libre es esto, es la forma en que yo eh, expongo o comparto con los demás, o sea, la licencia que yo uso, en vez de decir, te prohíbo hacer esto, te prohíbo hacer esto, la licencia del software libre es, yo te permito copiarlo, te permito estudiarlo, te permito distribuirlo, te permito modificarlo y te permito venderlo también si querés, ¿no? Ahora, que Linux es una pieza de software libre, digamos, que está publicado con esa licencia, digamos, y es una parte de un sistema operativo, ¿no? Un sistema operativo, así por decirlo de una manera burda, tiene dos partes grandes. Una es aquella que hace que todo el hardware funcione, que hace que la camarita en este momento esté funcionando, que el micrófono reproduzca lo que yo digo y ustedes a través de los auriculares o de los parlantes lo escuchen, o sea, que se encarga del software. Y después hay otra parte, eso es Linux, se llama kernel, núcleo, es la parte más enrevesada, la más compleja del sistema operativo, aquella que está metida, ¿no? Y es la que interactúa directamente con el hardware, ¿no es cierto? Eso es Linux. Y por supuesto, como es libre, lo hemos tomado, eso está hecho, o sea, desde hace muchísimos años, y está tomado no solo por Guaira, sino por otros tantos programadores y programadoras a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, y hacen sus propias versiones, ¿no es cierto? Bien. Entonces tienen una versión, Guaira utiliza una versión de Linux Es para también. como núcleo, nuestro núcleo, digamos, nuestro corazón, nuestro kernel, es Linux. Después hay otra parte del sistema operativo que se llama GNU, que es la parte del sistema operativo que está más cerca de nosotros, de los usuarios. Es la que arma un escritorio, la que tiene un relojito, la que te pone una papelera, digamos, bueno, esa parte se llama GNU y también nosotros tomamos esa parte. O sea, tomamos un montón de piezas de Sí, software libre. porque una de las cosas que estaba leyendo es, cuando decís el entorno de escritorio, es lo que ustedes tomaron de mate, ¿es eso? a los, los escritorios, lo que tiene de bueno el software libre es que como hay tantas opciones, cada uno puede elegir. Ujú. Entonces, cuando vos te sentás en un Windows, por ejemplo, todos tienen el mismo escritorio. Después vos le cambian los colores, bla, 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 pero Windows viene con ese escritorio. En el software libre cambia el paradigma. Yo puedo elegir el escritorio que quiera, ¿no? Hay escritorios a los que les gusta, por ejemplo, que hagan efectos y que las ventanas tipo Mac, que cuando cerrás una ventana haga una especie de torbellino y todo eso. Hay gente que le gusta todo ese flasheo y hay otros que le gustan, por ejemplo, un escritorio que sea solamente una línea de comandos. La pantalla Ah, negra con las letritas y escribir ahí. Entonces, entre un extremo y el otro, hay, o por ahí uno dice, no, yo tengo una máquina que no es tan nueva, es una máquina un poco más vieja. Entonces, yo no quiero gastarme memoria y recursos en un flasheo. Yo quiero, porque si no se me pone todo muy lindo, pero anda muy lento. Entonces, usas un escritorio que tiene menos flasheo, menos petardeo visual, digamos, pero las cosas te andan más rápido. Entonces, y nosotros tomamos un escritorio que se llama Mate, que no es ni calvo ni con dos pelucas, digamos, ¿no? Está ahí en el medio, tiene un montón de cosas lindas y no consume recursos del sistema. Pero no quiere decir que nadie, o sea, con dos clics vos podés instalarte otro escritorio y usar ese sobre Wire, ¿ok? Siempre bien, mandás uno por default, digamos. claro. Ok, entonces, para más o menos cerrar un poco, entonces, Guaira se maneja utiliza un software libre y el entorno de escritorio es Mate. Mate. Ahora, perfecto. Entonces, básicamente uno puede elegir entre comprar el empaquetado, por llamarlo de una manera, Windows, o puede optar por utilizar este sistema operativo que fue desarrollado
específicamente en Argentina. Ahora me gustaría que me expliques cuál es la relación entre el sistema operativo Guaira y el plan de Conectar Igualdad, porque entiendo que primero fue el plan y después empezaron a trabajar en el sistema operativo, o está Sí. en el sistema operativo y de repente vino la política pública desde el Ministerio. ¿Cómo fue ese comienzo? Bueno, yo primero trabajo en educación desde mucho antes que existiera Conectar Igualdad, digamos, ¿no? Soy una persona grande. Yo soy docente desde el año 93 y en la escuela donde yo trabajaba y era coordinador, fue la primera escuela del país donde usamos completamente software libre, ¿no? En nuestros cursos. Y también en la administración y en el router usamos solamente software libre por una cuestión ideológica, de decir, en esta escuela ni estamos con las corporaciones, ni tampoco usamos software que se llama trucho, ¿no? O sea, software que no pagás las licencias. Usamos software libre, totalmente legal, y como aquí trabajamos desde el compartir, usamos software que se comparte. Y usábamos, por supuesto, no existía Guaira ni nada, pero sí estaba siempre la idea, uno también es un militante político, de que eso trascendiera a nuestra escuela. Bueno, cuando se hace el programa Conectar Igualdad, me convocan para trabajar a los pocos meses de comenzado y ahí empezamos a meter algunas cositas de software libre, pero siempre pensando en que las máquinas salieran con software libre directamente, ¿no? No como una opción, digamos. Bueno, y en ese Claro. momento el que era el director ejecutivo, Pablo Fondevila, en un momento me encomendó la honrosa tarea de empezar el desarrollo del sistema que no tenía nombre, que era el del sistema operativo libre para conectar igualdad. Bueno, entonces convocamos a un equipo de compañeros y compañeras, también obviamente militantes del software libre, que tuvieran esa vocación, ¿no? Que sabíamos dónde nos íbamos a meter. Y bueno, eh, tuvimos enseguida una enorme respuesta de toda la comunidad del software libre de la Argentina, donde pedían enseguida, che, ¿cuándo salen? Manden para probar, así colaboramos, así mandamos. Así que bueno, enseguida fue monstruoso. Así como había pasado en la escuela, que el paradigma del software libre no pasa por lo tecnológico, sino por lo social, por el compartir, ¿no? Por el construir colectivamente, así pasó a nivel nacional. Entonces, primero la segunda opción, primero la máquina de Conectar Igualdad tenía los dos sistemas, pero vos tenés que elegir uno en el arranque. Primero arrancaba por default en Windows. Después, a partir de esto que te comentaba de Pablo Fondevila, empezó a arrancar por default en software libre. Ahí él eligió el nombre de Wire ante tres propuestas que le hicimos y arrancamos con esa línea. Bueno, Wire quiere decir viento, entonces teníamos como una línea de arte y de ideología que iba por el viento no lo podés parar, el viento te siempre trae cosas nuevas, el viento anda por todos lados, bueno, por más que lo quieras parar con una ventana, con una window, por algún lado se te va a colar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en el software libre también se usa tener una mascota, ¿no es cierto? Como la de Linux es un pingüino, porque su creador, Linus Torvalds, es la fauna con la que convive allá en Helsinki. Entonces, bueno, nosotros elegimos una vaca, por ser así como el animal paradigmático de nuestro país, y un día se juntó la vaca y el viento y la película esa Twister, donde pasa una vaca volando, y dijimos, bueno, el día que las vacas vuelen está llegando. Y hoy, ¿cómo estamos? Para cerrar un poco tu pregunta, a raíz de esta nueva lanzamiento de Conectar Igualdad a través del Plan Federal Juana Manso, las computadoras que se empezaron a entregar exactamente ayer fue la primera entrega de computadoras en la provincia de Santiago del Estero, hay 633.000 computadoras para este año, vienen exclusivamente con software libre, a través de una Con política ¿perdón? la última versión de Guaira, ¿no? Con Con la versión 5, que la versión. esto es una decisión, primero política,
del ministro Trota y de Laura Marés, que es la gerenta general de Educar, que es donde nosotros estamos situados como equipo Guaira. Y hay que decir que entre el 2016, o sea, principio de 2016 y 2019, o sea, los 4 años del gobierno de Macri, el Conectar Igualdad se desmanteló totalmente, ¿no? Los que trabajamos allí fuimos reprimidos y se desmanteló el programa. Y si no fuera por esta construcción colaborativa, por esta cuestión del software libre, esta cuestión comunitaria, esos 4 años, un pequeño grupo de trabajo totalmente aislado y sin recursos, más el esfuerzo de la comunidad, permitieron que Guaira permanezca, o sea, que no muera el proyecto, justamente por estas cosas que yo contaba al principio de el software libre, ¿no es cierto? O sea, si hubiera sido software de una empresa, se fundía la empresa y se acababa Guaira. Como fue software libre, se pudo mantener y se pudo revivir. Cuando nosotros empezamos a principio de año a hacer Guaira 5, no partimos de cero. Partimos de ese Guaira que había estado con el respirador artificial, digamos, y conectado esos 4 años gracias al esfuerzo comunitario y del pequeño grupo de trabajo que siguió trabajando en él. Yo, la que pude medio investigar para esta entrevista es la última versión, ¿no? Y mientras la miraba, me surgieron muchas dudas específicamente. A ver, el sistema está buenísimo, tiene un montón de aplicaciones, pero mi duda cuando empecé a ver todas las aplicaciones multimedia, las aplicaciones de modelaje 3D, eh, temas Arduino, aprender a programar, un montón de cosas. Y yo lo que, no, lo que te quería preguntar en primer lugar es, ¿para qué segmento de la educación está pensado el programa? Porque visualmente parecería ser que me dio la impresión para un alumno de escuela primaria. Pero después cuando ves las aplicaciones, decís, bueno, esto claramente un modelaje en 3D de estructuras químicas, alguien de la primaria no está. Entonces, ustedes, o sea, la idea es armar como uno que, digamos, tenían pensado para un alumno de 5.º año en el secundario y después, o sea, los recursos que van, digamos, trabajando según la edad, o eso es más que nada, o sea, ¿cuál es Bien, bueno, ¿no? les voy a contar cómo es esto. No es que las elegimos nosotros las aplicaciones, ni decimos, pongamos esto que está bueno. Primero, el look and feel sí es un poco, digamos, infantil, porque está de acuerdo con los colores y la tipografía y todo lo institucional del Plan Federal Juana Manso. Entonces, si vos entras en la página en la web de Juana Manso, tenemos exactamente, porque somos parte de ese programa, ¿ok? Ahora, las aplicaciones que incluye Guaira por default, que como decía, no son las definitivas, vos puedes instalar 50.000 aplicaciones totalmente gratis y libres con solo conectarte a Internet, ¿no? Ahora, las que vienen por default están pensadas primero, las computadoras se entregan a los chicos de escuela secundaria, ¿no? Entonces, de acuerdo a la currícula y a los contenidos de toda la escuela secundaria, nosotros recibimos del ministerio, por ejemplo, de la directora de nivel secundario, Laura Penaca, me dice, bueno, nosotros necesitamos que en las computadoras haya programas para aprender a programar, para edición de imágenes, para impresoras 3D, bla, 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 ¿no? Entonces, le presentamos las opciones que tenemos de todas estas. Mira, nos parece mejor porque no sé, porque está más maduro el desarrollo, porque consume menos recursos, porque tiene una interfaz más simple. Bueno, entonces se va seleccionando. No es que, o sea, si fuera por mí, yo probablemente hubiera elegido otras aplicaciones, porque yo ya soy, o sea, tengo otros intereses. Me gusta la música, por ejemplo, bueno, hubiera puesto, bueno, ¿qué es lo que agarré? Una cosa que no he dicho es que Guaira se puede instalar en cualquier computadora, Sí. ¿no?
Entonces, obviamente, todas las computadoras de mi casa corren Guaira y cuando hacemos música con mis hijos y mis amigos, conectamos la computadora y tenemos nuestros programas de edición de música, nuestra batería electrónica. Ahora, ¿querés pasar música en un cumpleaños? Bueno, también tenés para pasar música en un cumpleaños. ¿Por qué? Porque también está pensada para los chicos y las chicas de la escuela secundaria y aparte para el peor escenario. ¿Qué es el peor escenario? Donde no tenés una conexión a Internet sólida, estable y de mucho ancho de banda para que puedas instalarte lo que vos quieras. Entonces, me alegra que vos hayas visto todo ese surtido, porque la idea es que le llegue, como le va a llegar a todos los chicos y las chicas de todo el país, tanto allá en la Antártida como en la Patagonia, como en la Puna, como en cualquier lado, le llega la misma computadora con todo ese material, porque la riqueza que tienen los chicos y las chicas y los docentes y las docentes que trabajan con ellos, hay una infinidad de proyectos que nosotros hemos visto en la otra etapa de Conectar Igualdad, donde te aparece una mano robótica en Jujuy, una tabla periódica en Tierra del Fuego. Entonces, tenés ahí como todas las herramientas para que el lado que vos encares no necesite ni siquiera conexión a Internet. Acá te voy a hacer una pregunta que ya están, digamos, la gente que está participando está haciendo una pregunta. Te voy a leer una que escribió Ismael Loufedo, que pregunta lo siguiente: ¿la entrega del equipo viene con una propuesta de capacitación para quienes reciben los equipos? ¿Se les enseña a programar Linux? Pregunta. Se les enseña, o sea, es la herramienta que van a usar en la escuela, como he dicho recién, o sea, es como el libro de texto, digamos, ¿no? Es una herramienta más, como el calibre para nosotros los que estudiamos mecánica, es una herramienta más y por supuesto, la idea no es que salgan todos programadores, la idea es que en la clase de música se utilicen los programas de música que tiene Guaira, en la clase de química por ejemplo, tiene un montón de programas para química, ¿está? Que probablemente esos mismos programas estén disponibles también en software libre para otras plataformas, no sé, qué sé yo, el GeoGebra, el BKGem, el Stellarium, el Firefox, el VLC, pilas bloques, hay un montón de programas que están disponibles para todas las plataformas y lo usan en clase, digamos, en cualquier disciplina. Y después, específicamente, hay programas para programar, ¿no? Que las escuelas más técnicas o aquellas que tengan, o sea, no Igual, perdóname, tengamos, que la sí, pregunta es más dirigida a, por ejemplo, lo que contabas ayer, ¿no? Que le hicieron una entrega de un número importante de computadoras en Santiago del Estero. Yo no sé si esto quizás te excede porque por ahí depende más del área del Ministerio de Educación, pero cuando se entregan esas computadoras a los docentes tienen una capacitación para el uso de estas herramientas, para el bien. uso de estas... Sí, bueno, primero, educar pertenece al Ministerio de Educación, digamos, así que sí, o sea, sí, por supuesto que siempre hay líneas de capacitación. Conjuntamente con esto, de hecho, en las redes se pueden fijar, ya sacamos la primera capacitación desde Educar para docentes, Guaira para quien nunca usó software libre. Para quien nunca usó un Linux, ya está la inscripción abierta. Busquen en las redes de Educar. Se lanzó la semana pasada, así que lo van a ver por ahí enseguida. Se lanzó la primera capacitación para, ya te digo, quien nunca usó Guaira. Más allá de eso, más allá de eso, no es un sistema que alguien que haya usado una computadora no lo sepa usar. Hay ventanas, hay papelera, hay carpetas, hay archivos, hay PDF, hay JPG, o sea, Abogado, o sea, aparte lo he usado, lo instalé, lo probé un poco. Aparte hay páginas, las páginas es muy amigable para enseñarte a instalarlo. Lo puedes correr desde un pendrive si no lo querés instalar. La verdad que toda la parte explicativa de cómo hacerlo me pareció muy didáctica en ese sentido. Eh, lo que, lo- Volviendo a mi
a mi inquietud, recordando, o sea, lo que era yo también en el secundario, es esa sensación de que había un montón de herramientas, pero a veces si no tenés la correcta capacitación, no lo usás. Entonces, la pregunta que me gustaría también hacer es, en estos, en estos años que estuvieron probando Guaira, si ustedes tienen un feedback de cuáles son las aplicaciones que más utilizaron los alumnos en este, nada, en estos tiempos que estuvieron utilizando las computadoras del Plan Conectar Igualdad. Sí, y hemos tenido, como te dije antes, nos superó. Muchas de las aplicaciones que terminamos incorporando en el 2015, que fue el último lanzamiento, eran pedidas por la comunidad. Che, nosotros acá en Neuquén usamos Chamilo, por favor, que en la próxima versión esté Chamilo. Nosotros en Córdoba Ah, usamos Ícaro, que la próxima versión, y así con un montón de aplicaciones que justamente, esta es lo bueno también del software libre, de la construcción colaborativa, ¿no? Che, necesitamos esto. O, por favor, tal aplicación está buenísima, pero está en turco. No pueden traducirla ahí. O esta aplicación necesita adaptabilidad. Ustedes pueden hacer el trabajo de... y ese es también nuestro laburo. Así que esta es la primera versión. Yo te puedo asegurar que Guaira 6, que se lanzará seguramente el año que viene, seguramente va a tener un montón de aplicaciones que no solo vamos a tener el feedback, sino que la vamos a incorporar, ¿no es cierto? una de las cosas que me sorprendió, o sea, era que había un tema de grooming. Sí. Y saber si eso fue incorporado en la versión actual o en y, y desde dónde surgió la idea de que, digamos, esté ahí el tema del grooming, ¿no? O sea, Bueno, eso viene por una política integral del Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Cuando vos haces clic en el icono, te lleva a la información de la página oficial sobre grooming. O sea que esto viene con una campaña completa, ¿no es cierto? Desde el ministerio. Y por supuesto, al tener los chicos y las chicas una computadora, era necesario, por eso el icono, como vos bien dijiste, está en el escritorio. Es uno de los pocos iconos que está en el escritorio, ¿viste? Y está sí, bien visible, ¿no? Justamente para estar a tono. Siempre Guaira es una herramienta que ha servido para complementar otras políticas. Yo siempre pensé durante todo el año pasado cuánto hubiéramos podido hacer si Guaira y Conectar Igualdad nos hubieran cortado, cuánto hubiéramos podido hacer en la pandemia, ¿no? No solo para que los chicos y las chicas tengan una computadora y puedan seguir teniendo clase virtual como corresponde con un dispositivo de ellos, para ellos y para ellas, sino también con todo lo que se hubiera podido ahorrar en lo que vos haces una actualización, por ejemplo, y ya te viene el Meet, el Zoom, lo que utilices. Haces una actualización y ya tenés el calendario donde vacunan en tu provincia y anotate desde tu propia netbook para la vacunación y a toda tu familia. O sea, hubiéramos podido hacer un montón de cosas de otras políticas o desde la netbook mismo, avisanos si tenés algún pariente que está mal por su laburo y necesita una ayuda social. O sea, hubiéramos podido colaborar con infinitos canales en otros programas, ¿no? Y bueno, así es como el de grooming es el primero que se incorpora. Y si entras también en el navegador, vas a ver que en los marcadores, nosotros no le decimos favoritos, le decimos marcadores, en los marcadores ya viene, por ejemplo, la biblioteca maestro, viene también la ESI, ¿no es cierto? Así que, como te decía al principio, esto no es una cuestión tecnológica, es una cuestión, es un programa social, ¿no es cierto? sí. Me gustaría eh, pasar a charlar sobre otro tema que tiene que ver con, que se relaciona con lo que estabas hablando. Una de las frases que me encuentro cuando estaba investigando y pasando por ahí
es una frase que dice, Guaira es soberanía tecnológica. Me gustaría que expliques el concepto detrás de la frase, ¿no? ¿Por qué Guaira es soberanía tecnológica? Bien, gracias por la pregunta. Cuando yo era chico, la soberanía pasaba por las Malvinas, los problemas limítrofes con Chile, la vuelta de obligado, ¿no? El himno, la escarapela y la selección argentina y la bandera, y poco más. Con el tiempo nos vamos poniendo más adultos, no solo individualmente, sino también como sociedad, y sabemos que la soberanía implica otras cuestiones. En este momento, la que más pesa es la soberanía sanitaria, ¿no es cierto? Donde vemos que las corporaciones que se dedican a la producción de las vacunas, evidentemente están profundizando una desigualdad mundial, ¿no es cierto? Los países del primer mundo reciben vacunas en exceso y tenemos en otro lado Haití, por ejemplo, con una campaña que empezó muchísimo después y con poca recepción, ¿no es cierto? O el África, ¿no es cierto? Bueno, esa es la soberanía sanitaria. Es decir, que un país que pueda producir y fabricar sus vacunas, como podemos en este momento nosotros, podemos autoabastecernos, ¿no es cierto? Y no dependemos de otros. Por eso duele mucho cuando no se valora, ¿no? Por ejemplo, esto, estamos produciendo vacunas en medio de una pandemia, es algo, bueno, en ese mismo, esa misma línea, la soberanía hoy es soberanía sanitaria, soberanía alimentaria, ¿no es cierto? Y también lo que nos ocupa, que es la soberanía tecnológica y soberanía pedagógica. Por un lado, soberanía tecnológica, que es, nosotros, lo que hablábamos antes, el Ministerio de Educación dice a través de sus responsables, en este caso las autoridades del ministerio, nosotros queremos enseñar esto. Entonces, adentro de las computadoras va a ir este software. Queremos que los chicos no sean consumidores de tecnología, sino que sean productores de tecnología. Entonces hay programas para hacer arte, programas para hacer Arduino, programas para pasar música, para crear música, para química, para traducir a otros idiomas. O sea, hay una formación completa porque es lo que decide el ministerio, no lo que se le ocurrió a Microsoft o a quien fuera que vayan en las computadoras. Esa es la soberanía tecnológica. Los datos de los chicos están completamente a salvo, no hay ningún programa espía ahí, ¿no es cierto? No hay ningún virus, no hay programas espías que sabemos que si hoy hablamos de escapes de motos, mañana tenemos en nuestro correo un montón de propagandas de escapes Carlitos, ¿no? Bueno, eso no va a suceder con Guaira porque es un software soberano. Lo hacemos nosotros, pueden auditar cada una de las líneas de código y nosotros, o sea, nosotros como Estado, como país, elegimos esto, que la escuela número 7 de la localidad que a ustedes se les ocurra del país, dice, quiero que en Guaira esté este programa y eso es soberanía, lo pone. Por otro Javier, lado, sí, puedo interrumpir un minuto porque en este formato, la aplicación Instagram que estamos haciendo dura alrededor de 40 minutos y se corta. Así que si se llega a cortar, nos volvemos a conectar para continuar ok, Pero te quería advertir por si de repente se corta, o sea, bien, no hace perfecto. que hacer límite temporal. Eh, Y te te quería decía que perdóname, que quiero completar esto de la soberanía pedagógica, ¿no? Estamos acostumbrados que en la escuela te dicen, bueno, hay que comprar el manual Estrada o el manual Capeluz o el manual lo que fuera de cuarto. Y ahí, ¿quién decidió? ¿Una editorial decide qué contenidos van? Sí, trabajará, pero bueno, en ese mismo sentido, por ejemplo, la Fundación Sadowski hace poco publicó sus manuales de computación o informática, como quieran llamarlo, 2 manuales para la primaria y 2 manuales para la secundaria, hechos desde la soberanía pedagógica. Nosotros decimos, no queremos enseñar Office, no queremos enseñar PowerPoint, porque eso no es enseñar computación. Nosotros enseñamos otras cuestiones, a formar a un ciudadano crítico, ¿no? Que puede opinar, por ejemplo, sobre voto electrónico o qué pasa con mis datos, qué pasa con las cámaras de seguridad que están en las calles.
¿Sirven o me están espiando? ¿Qué pasa con Bueno, para conocer todo eso hay que saber cómo funciona una computadora y cómo se programa una computadora. Bueno, esa es la formación que busca la Fundación Sadowski, ¿me entendés? Quería hacerte una consulta porque dijiste que al comienzo del plan Conectar Igualdad, las computadoras venían con Windows y después con las versiones de Wire, ¿no? Eso implicó para el Ministerio de Educación el pago de un montón de licencias, si para cada computadora que se entregó iba Windows. Toman Claro. la decisión de no más Windows y simplemente ir con Guaira. Mi pregunta es, si conoces la cantidad de plata que se ahorró el Estado argentino al tomar esa decisión de carácter política de no pagar licencias, eh, Mirá, esto una funciona, de esta soberanía tecnológica de la que estabas hablando, ¿no? esto funciona así. El negocio de las corporaciones primero pasa por la venta de licencias. O sea, vos no comprás un programa, yo no compro un Windows, yo compro la licencia de uso, que me permite a mí instalarlo en una computadora, si quiero. Si yo se lo quiero pasar ese Windows a mi hijo, que le compré una computadora o se la regalaron para el Día del Niño, no se puede, es ilegal, tengo que comprar otro. Otra licencia, ¿no? O sea, vos no comprás un producto, ahí ya hay una gran diferencia. Por más que lo pagues, nunca es tuyo. ¿Está? Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que las licencias primero salían $40, después salían $18, después salían $11. Y después te dicen te la regalo. El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo, ¿no? O sea, yo quiero, las corporaciones cuando ven esta cuestión, dicen, pero tenemos Guaira del otro lado, que es gratis. Bueno, yo también, yo te lo regalo, Windows. Vos no me regalas nada, vos me estás dando un producto y paso yo a hacer el producto porque sigo siendo usuario tuyo, digamos, ¿no? Entonces, sí, hay un montón de dinero que uno se ahorra, eso es verdad, un montón de dinero. Y si mensuramos la cantidad de aplicaciones, hay aplicaciones para edición fotográfica, edición en 3D, modelado en 3D, podés hacer una película tipo Toy Story. Si vos tuvieras que comprar esas licencias, la capacidad de trabajo que hay adentro de Guaira, habría miles y miles en cada licencia porque no es solo la del sistema operativo, es de las aplicaciones que tenés adentro. ¿Cuánto vale la Claro. licencia de AutoCAD más la de Photoshop más la de bla, 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 bla? Bueno, todo eso lo podés hacer y te ahorras, pero millones y millones de dólares claramente. Hay otra pregunta que me parece interesante, creo que la mencionaste, pero para levantarla y que no quede olvidada en los Por comentarios. favor. ¿Se puede instalar Guaira en todas las PCs del Estado, como hizo Brasil, y ahorrar en el costo de las licencias? Tiene que ver con lo que estábamos hablando. Sí, claro. Sí, Igual, ahora, si bien, perdón que te interrumpa, Javier, solamente se estaría usando en las computadoras del plan Conectar Igualdad. Yo no sé si el Ministerio de Educación, lo que es las oficinas y dependencias del Ministerio para abajo, también utilizan Guaira en, no sé, en las dependencias burocráticas del Ministerio. se entiende. Guaira está pensado para que sea el software de toda la Administración Pública Nacional, primero. Desde el minuto cero yo tuve ese pensamiento, ¿está? Y todo el equipo que trabaja conmigo tenemos ese pensamiento. O sea que son como módulos. Vos le sacás el módulo de educación, vamos a decir, y te queda un Guaira pelado para que vos le pongas el módulo de legales, ponele, y ahí le pones todo tu software de legales. ¿Verdad? Específico, claro. Ahora, estos cambios no se hacen de un día para el otro. Yo no llego una mañana a las oficinas de la dependencia que se te ocurra, del Ministerio de Justicia, y digo, a partir de mañana usamos software libre. Le saco todos los Windows y le pongo todos los Wire. Eso está condenado al fracaso. Condenado al fracaso. Los países que han hecho esta transformación, que por supuesto es el gran sueño que todos tenemos, tienen planes quinquenales. ¿Está? Primero se migran los puestos menos críticos, aquellos que solo usan ofimática y correo, ponele, o internet, cuando hay muchas aplicaciones web mejor, porque vos con un navegador solucionás. Después vienen los puestos más críticos, después vienen los puestos específicos, después vienen aquellos que tienen un software, que necesitan un software muy específico, ¿no es cierto? Diseñadores, arquitectos, contadores, ¿no? Que tienen un software muy específico. O sea que, y esto se hace paulatinamente, donde
el que lo usa, que tiene que usarlo 8 horas o el tiempo que sea, que tenga placer por usarlo. Esa fue la consigna número 1 que le di a mi equipo. Tiene que ser lindo, te tiene que dar placer, ¿eh? Te tiene que gustar. Tiene que andar más rápido, no se tiene que colgar y tiene que andar perfecto para que vos te des ganas de usar Guaira. ¿Está? Si vos lo haces por una imposición, es muy fácil decir, ¿y por qué no hacen esto? Y bueno, entonces hagamos tantas cosas, ¿no? O sea, tiene que ser, es una política. Mira, nos tardó 9 años, tardó desde que apareció Guaira hasta ser el único sistema operativo. 9 años, ¿no? Sí. ¿no? Y estamos hablando solamente de nuestro programa Juana Manso Conectar Igualdad. O sea, yo soy, o sea, sí, voy a eso, ¿está? Ese es mi gran objetivo y el de mi equipo. Pero los cambios son lentos. ¿Que estamos trabajando en eso? Sí, por supuesto, estamos trabajando en esto y estamos articulando con otras dependencias del Estado. Eso te iba a preguntar si hay algún plan piloto con alguna dependencia del Estado. Estamos trabajando con dependencia del Estado por unas cuestiones, o sea, las corporaciones también trabajan mientras nosotros estamos trabajando. Eh, eh, sí, hay trabajos con otras dependencias, con otros compañeros y también con la Fundación Sadowski, que bueno, yo también he trabajado ahí y tenemos con Fernando Chapagnik, su director ejecutivo recién asumido, y con Mara Borger estamos trabajando articuladamente esos ministerios de ciencia y tecnología, también con dependencias como ANSES, PAMI, o sea, estamos trabajando fuertemente para eso. Es un proceso largo, pero que se está trabajando. Y tampoco empezamos de cero. También tenemos 9 años de trabajo. Eso es más eh, político que técnico, digamos. Técnicamente estamos recontra capacitados. Guaira está en 5 millones de máquinas, va a estar en 1 millón más este año. O sea, técnicamente estamos ya. Después hay un montón de cuestiones de usabilidad y de política, y también que las corporaciones trabajan. Acá hay gente que está militando en contra de las vacunas. Entonces, ya partiendo de esa base, ¿cómo no van a militar en contra de un software que es algo intangible, digamos, ¿no? Así que bueno, se van a... Bueno, disculpame porque hasta ahora vinimos trabajando, como bien acabas de decir vos, sobre algo intangible, sobre, sobre un software, sobre nada, código, programación. eh, pero me gustaría levantar una de las preguntas que acaban de hacer hace un ratito, que la separé, que dice desde Ricardo Medel, que dice, es un comentario más que nada, no es una pregunta. No tenemos soberanía en infraestructura. Yo no sé en qué momento hizo el comentario de lo que veníamos charlando, pero me sirve como para hacerte esta pregunta. O sea, veo un desarrollo fuerte y en términos de infraestructura, lo que están trabajando es únicamente con las computadoras del Plan Conectar Igualdad, que son, digamos, un hardware muy específico. Y eh, digamos, el, si este comentario es atinado o no. O sea, si efectivamente Sí, considerando que lo que quiere, creo que lo que infraestructura. quiere decir Dale, Ricardo es que vos necesitas, para una implementación, necesitas capacitación y soporte, ¿no es cierto? Entonces, también hay que formar a esos capacitadores, hay que formar a ese soporte. Lamentablemente, muchas universidades nacionales enseñan solamente sistemas privativos, entonces, también tenés que, por eso digo que es una tremenda rueda, ¿no? Para que no, que esa imposición y esa cuestión drástica no termine en un saco roto, porque vos tenés que, cuando se te rompe, cuando se cuelga, tiene que haber alguien que te diga, che, o que vos digas, mira, esto yo lo hacía antes con esta herramienta, ahora ¿cómo lo hago? Bueno, mirá, lo tenés que hacer con esto, y mirá que ahora es más rápido, es más lindo, uy, qué bueno. Pero tiene que haber alguien que te lo instale, que te lo configure. ¿Qué pasa cuando la impresora se me traba? Antes yo iba acá arriba y ponía a resetear y ahora ¿cómo hago? Bueno, claro, eso es también infraestructura, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con todo el personal de soporte, de asistencia y de capacitación? No es bien, simplemente cambio el coso y arreglate. bien.
Bueno, estamos más o menos cerrando. Yo no sé si hay alguna pregunta más que quiera hacer la gente que está presenciando la charla. El arco de la entrevista que más o menos nos habíamos pautado está completo y me gustaría, si querés decir algo más o hacer cierre, y si llega a aparecer alguna pregunta, Bien. lo, No, lo que yo lo- quiero básicamente es invitar, ¿no? A que bajen Guaira, que lo prueben, como vos dijiste, lo pueden probar desde un pendrive, no hace falta que lo instalen directamente. Después lo van a terminar instalando porque es un viaje de ida, porque es un placentero. Y para colaborar con Guaira no hace falta ni saber programar ni nada, con que nos digan, che, esto lo quise usar y no me pareció tan bueno, o ¿por qué no ponen tal la aplicación? O fíjense que como en vez de esta aplicación, ¿por qué no ponen esta otra que es más linda? O sea, cualquier medio es construcción colaborativa, no solamente que nos envíen código. ¿Está? O sea, tengo este wallpaper con el paisaje de la ciudad, del pueblo donde vivo. Bueno, todas esas cosas hacen que Guaira crece. Cuando nosotros, en el programa anterior de Conectar Igualdad, siempre cuando lanzábamos una nueva versión, el primer mes teníamos alrededor de 500 colaboraciones por mes, de todo el país. Bueno, tenemos que volver a mover esa rueda, ¿no es cierto? Y también eventos como de juntarnos, de difundir, de salir de las computadoras y las escuelas y pasar, digamos, al mundo de las leyes y todo. Bueno, les agradezco nuevamente la invitación y a disposición. sí, vamos a alargarlo un poco más porque entraron dos preguntas, creo que son muy buenas las dos. Y me A ver, hizo dar algo que te quería preguntar, así que por ahí son tres para cerrar. La primera es la siguiente, dice, el software libre por parte del Estado, ¿sería un requisito necesario para poder elevar la transparencia? En ese sentido, yo completo la pregunta que me parece uno de los elementos básicos es, digamos, la auditoría en la toma de decisiones de los gobiernos, ¿no? O sea, poder controlar un acto de gobierno. Eh, y traspasado a lo que estamos discutiendo es, o sea, es un software libre que pueda auditar de manera mucho más fácil. ¿Es elevar la transparencia como un republicano? sí, claro. El software libre y agrego los formatos abiertos. O sea, si yo trabajo con software libre pero grabo como DocX, ese formato no es abierto. Entonces también hay que cambiar los formatos y usar los formatos abiertos. Aquellos que donde también abro y están los datos como tienen que estar. Las bases de datos, por ejemplo, que no estén en formato privativo, ¿no? Porque también, sí, yo cambio. ¿Y qué hago con la base de datos del PAMI? Ponele, o del ANSES. ¿Qué hago con todo eso? Bueno, los datos también tienen que estar en formatos abiertos. Por supuesto, sí, son condiciones necesarias, junto con otras más que pasan también por lo actitudinal, lo ético, bla, 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 para una transparencia de gobierno, claro, sí, sí, son fundamentales. Con la pregunta que yo quería hacer, vos marcaste muy bien cuando decías, bueno, entre la elección a instalar un sistema operativo bajo una licencia libre, cuando empezaron a ofrecer Guaira, los representantes de la empresa dicen, no, te lo damos gratis, nunca te lo dan gratis, porque quizás la última actualización de sistemas que permiten tomar información al alumno utilizando como una fuente extractivista de datos. Entonces, la pregunta es, ah, que es una pregunta que abogados, ¿no? En los datos, teniendo en cuenta que aparte no son adultos, no son menores. Los datos que tienen todos los alumnos con Guaira, o sea, ¿cuál es el sistema de protección de los datos que genera el alumnado que utiliza Guaira? Primero, las computadoras son autónomas, no están conectadas físicamente a un servidor donde comparten los datos. Solamente se conectan para descargar nuevos programas o actualizaciones. O sea, el flujo es del servidor a la máquina, digamos.
¿no es cierto? También tienen un sistema de seguridad para que no sean los chicos víctimas de robos, digamos. Tienen un sistema de seguridad que cada X días, 30 ponele, si no van a la escuela se les bloquea la computadora, ¿no? Y tienen que volver a conectarse pero siempre o sea, no tomamos datos, no se toman datos de la computadora de los chicos. Y eso se puede auditar, cualquiera puede agarrar todo el código y va a ver que no hay una sola línea que diga estos datos van para tal lado. Eso es también una de las garantías que podemos ofrecer desde Guaira y que no puede ofrecer ningún sistema privativo. Bueno, Javier, cierro con una pregunta de Marcela que es una pregunta me resulta bastante interesante, cierto, no, tu postura que ella sí. Me parece una buena pregunta. ¿Cuáles serían los ejes de la estrategia digital? Creo Los que ejes, discutimos los ejes de una estrategia nacional. Creo que discutimos mucho, digamos, pero creo que es una pregunta que mucho más amplia. mira, yo puedo, se habla mucho de los chicos tienen que aprender a programar. Bueno, ¿qué quiero con ese chico, esa chica, egresado o egresada que sabe programar? Quiero que trabaje para una software factory y que teclee o quiero que trabaje para automatizar nuestros trenes o para hacer semáforos inteligentes o para hacer un ARSAT 4, 5, 6, para retomar la televisión digital abierta. ¿Para qué quiero que programe? Entonces, evidentemente tiene que haber una política de Estado integral que comprenda que, situada en este siglo XXI, donde la soberanía tecnológica que decíamos antes se aplique a todas esas cosas que nombré y a muchas más, digamos, ¿no? A que la televisión digital abierta, por ejemplo, muy pocas personas sabían que podían participar o sea, no pagar un cable, digamos, ¿no? Tener un montón de canales en HD sin pagar un mango. Las netbooks de Conectar Igualdad tenían el sintonizador de televisión digital abierta y habíamos programado y sintonizábamos directamente desde las netbooks de Conectar Igualdad. Entonces, ahí, ¿yo quiero ese país o quiero que el pibe o la piba programe después un juego para EA Sports o para PlayStation o lo que sea y tenga un acuerdo de confidencialidad y está bien, gane $8.000, $5.000 o $20.000 por mes, pero no queda ninguna capacidad instalada de eso. Y después nosotros tenemos que comprar el juego de Play, ¿no? Entonces, ese sería el eje, ¿no? Para mí. Ese sería el eje. Construir nosotros, no ser más lo que vendíamos la lana y comprábamos los pulobres, ¿no? Es el famoso valor agregado que siempre dijo Cristina en su momento. Llegar a eso, desde lo tecnológico, ¿no? Y esto, que primero podamos automatizar nuestros trenes y después vender la tecnología. Digo, automatizar los trenes como lo que se les ocurre, ¿no es cierto? Bueno, Javier, hemos estado una hora charlando. Te quiero agradecer en nombre de Odia y bueno, para lo que necesites, también con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y quienes han estado y quienes han preguntado. Y bueno, guaira.educar.gov.ar y ahí la seguimos. Sí, prueben lo que es muy bueno. Muchas gracias a ustedes. Adiós.